Identificar los tipos de variables. Hablamos de dos variables, una variable independiente y una variable dependiente, o también estamos diciendo que hay una variable, la variable independiente la llamamos la variable explicativa. Vamos a escribirlo acá. También es la variable explicativa. Y la otra variable y es la variable explicada. Variable explicada. Porque ¿de qué se trata realmente el concepto de regresión? El concepto de regresión, a ver, denme un minuto que siguen ingresando. Bueno, a ver quién más llegó por acá. Ya. Entonces el concepto de regresión, finalmente lo que me interesa es poder, a partir de una variable, poder explicar la otra. Eso es lo que hace uno con un pronóstico, o crear un modelo matemático. Entonces por eso la variable independiente es la variable explicativa y la variable dependiente la variable explicada. Esa es, digamos, la intención de todo el proceso. Pero ¿cómo sabe uno si realmente hay relación entre las variables? ¿Algún tipo de correlación que una variable pueda explicar la otra? Pues lo más simple es empezar por hacer un diagrama de dispersión. En vez de ponernos a hacer una cantidad de cálculos sin saber si hay correlación o no, lo primero que hacemos es el diagrama de dispersión. Este diagrama de dispersión lo que hace es darme un indicio sobre el tipo de correlación que hay entre las variables. El tipo de correlación que hay entre las variables, eso es lo que hace el diagrama de dispersión. Entonces, como ya vemos que el diagrama me indica si hay o no hay correlación y qué tan buena es, entonces ya sabré si justifica hacer cálculos o no. Entonces decimos que la correlación puede ser lineal, simple y directa si la recta que me marca es creciente. Recuerda que yo no marco la recta todavía, lo que trato de interpretar es si los puntos tienen un comportamiento como una recta, pero el objetivo de la correlación es precisamente hallar la ecuación precisa de esa recta. Esa es la intención. A ver que están llegando por acá tarde. Le damos ingreso. Entonces el objetivo de la correlación precisamente es poder hallar la ecuación de esa recta. Entonces los puntos, la nube de puntos me indica que está creciendo y entre más cerca estén mejor es la correlación. Entonces podemos decir que hay una correlación lineal directa, o al contrario puede ir decreciendo, entonces decimos que hay una correlación lineal inversa. Y es simple, ya dijimos, porque hay solo dos variables, la variable x y la variable y. Puede que no haya correlación. Encontramos una nube de puntos donde no vemos que haya mucho sentido en eso. Aquí vemos, por ejemplo, una nube de puntos. Déjenme borro este que no. Tengo una nube de puntos y cuando entre más separados estén, menos correlación hay. Entonces ahí no hay necesidad de hacer un modelo, pues matemáticamente podríamos hacer algo, pero digamos que no justifica porque los errores van a ser muy grandes. O también me muestra que la correlación es no lineal. Para eso hay otras formulitas, otros métodos que no es el caso que nosotros estamos trabajando. Pero sí es bueno que lo identifiquen desde el punto de vista de el diagrama de dispersión, qué tipo de correlación tenemos. Bueno, si encontramos que hay una buena correlación, pues lo que nos queda es determinar. El gráfico nos da un indicio, pero qué tan buena es, lo que nos dice eso es el coeficiente de correlación. El coeficiente de correlación. Ese coeficiente de correlación, recordemos que dijimos que es un valor que viene desde -1 hasta 1. Valores positivos
indican correlaciones directas, valores negativos indican correlaciones inversas. Y entre más cerca esté a 1 o a -1, mejor es la correlación. En términos generales dijimos que si la correlación está por encima de 0,5, mire, o de -0,5, pues justifica hacer el modelo, si no, no. Con valores por debajo de 0,5 la correlación es muy mala, entonces descartamos cualquier pronóstico que podamos hacer con eso. Podemos indicar que hay correlación entre las variables, pero es muy débil, entonces razón por la cual no justifica hacer un modelo matemático. Eso es lo que justificaríamos ahí. Y entonces hallamos el coeficiente de correlación. El coeficiente de correlación está determinado por una formulita y diferentes fórmulas, les decía, dependiendo de lo que queramos trabajar. En el caso nuestro yo prefiero trabajar con esta fórmula porque tomo los valores directos que me dan, los valores históricos. ¿Qué valores? Pues como yo conozco la variable x y la variable y, entonces aquí viene que puedo hallar las sumatorias de x y y, puedo hacer esos productos y puedo elevar al cuadrado la variable x y la variable y directamente. Porque hay otras fórmulas para correlación que en vez de utilizar los datos directos, utiliza la media y la desviación estándar. Entonces tocaría hacer previamente media para x, media para y desviación estándar para x y para y. Y después reemplazar en la fórmula. Pero es lo mismo, el resultado va a ser igual. La interpretación es exactamente lo mismo. Entonces todo depende de los valores con los que estén trabajando. Entonces le hago la observación porque si buscan en los libros y en internet, en algunos portales dedicados a estadística, posiblemente encuentren otra fórmula. Esta es la menos frecuente, pero es realmente la más práctica para trabajarla. Entonces yo prefiero trabajar esta y es la que les comparto. Una vez identificado eso, entonces lo que me dice es lo siguiente. Vamos a tener siempre esta estructura. Como tenemos los valores x que son conocidos y tenemos los valores y que son conocidos, y sobre eso queremos identificar si hay correlación, ya hicimos el diagrama de dispersión con eso. Si el diagrama de dispersión me da el indicio que hay una buena correlación, entonces hago el resto de la tablita. ¿Qué es el resto de la tablita? Hallar valores de x cuadrado, valores de y cuadrado y valores xy. Son sumas y multiplicaciones, no son operaciones complejas, entonces esto incluso se pueden apoyar en Excel y eso agiliza mucho el proceso. Si lo haces manual, pues ya con calculadora van haciendo los procesos. Cuando son tablas pequeñas que tenemos pocos datos no hay problema, pero ya a medida que empieza a crecer el volumen de datos, el manejo manual se vuelve, digamos, no complejo, sino lento y sujeto a mucho error. Entonces, por eso les recomiendo que empiecen a manejar muy bien Excel, porque en la práctica, en la vida real, no trabajamos con tan poquitos datos. Miles, quizás millones de datos en la actualidad se esté trabajando. Bueno, entonces se calcula el coeficiente de correlación y dependiendo, ya dijimos, si se acerca mucho a 1 o a -1, entre más cerca a 1 más buena la correlación. Entonces, por ejemplo, en este caso a nosotros nos dio, para un ejemplo que teníamos, 0,92 de correlación, muy cercano a 1, decimos que la correlación es muy buena y por lo tanto podemos determinar un valor que se llama el coeficiente de determinación. Aquí no hay que hacer un cálculo adicional, esto es para interpretación. El coeficiente de determinación simplemente es, toman este valor que acabaron de calcular en la correlación y lo elevan al cuadrado. ¿Qué indica? Dice que es una medida porcentual de qué tanto la variable x, o sea, la variable independiente, explica la variable y. Una variable normalmente puede estar influenciada por una o más variables. Les mostraba el caso de la compra de cualquier artículo. Hay una variable que influye, que es el precio. Pero hay otras variables que también influyen, como el gusto.
Puede ser el gusto, puede ser la marca, puede ser la calidad. Entonces, diferentes variables. Pero ¿cuál es la que más influye? En ese caso decimos que el precio y tendríamos que mirar en qué porcentaje. Entonces, sobre esa base ya empiezan a tomar decisiones. Entre más alto sea este coeficiente de determinación, pues también más seguro va a estar de la decisión. Entonces, se dice que todos los pronósticos se hacen sobre la base de datos históricos. De hecho, es fundamental en las organizaciones llevar un buen registro de los datos. Parte de la administración, digamos que en la teoría de esto, la parte administrativa les hablan mucho de la planeación, pero hay, digamos, eh, unas herramientas fundamentales para poder hacer las planeaciones y es organizar unas buenas bases de datos. No es, digamos, no se enseña directamente dentro de los currículos de administración, pero todo esto se puede lograr mediante herramientas como Excel. Hay paquetes que permiten hacer eso. Ustedes ven, por ejemplo, hablan mucho del CRM como herramientas también administrativas y eso lo único que hace es recolectar datos para poder tomar decisiones. Toda esa información permite hacer análisis a futuro. Bueno, entonces los pronósticos. Hecho esa primera parte que es lo que llamamos el análisis de correlación, acá lo planteamos, 3 elementos para el análisis de correlación. Entonces fueron el diagrama de dispersión, el coeficiente de correlación y el coeficiente de determinación. Como esos ya son altos, entonces decimos sí justifica hacer un análisis de regresión. Y desde el comienzo dijimos el objetivo del análisis de regresión es hacer un pronóstico. Y si quiero hacer un pronóstico tengo que hallar un modelo matemático. Un modelo matemático. En el caso estamos diciendo que estamos hablando de correlaciones lineales, correlación lineal simple. ¿Qué quiere decir que sea simple? Que solo hay dos variables, una variable explicativa y una variable explicada. Entonces, la intención es poder hallar una ecuación de esta forma. Y igual a A más BX. Esta es la ecuación de la línea recta. Sobre una recta de la forma pendiente punto. De aquí entonces, ¿qué desconozco? Desconozco A y B, que es lo que se llaman los parámetros de la ecuación. Sobre los datos históricos puedo calcular ese valor de A y B. También acá tenemos las fórmulas. La fórmula para B, luego la fórmula para A. Y teniendo esos dos armo la ecuación. Claro, si hallo A y hallo B, entonces me va a quedar la ecuación en términos de esos dos valores. Mire, aquí tenemos el modelo A02, B2,6, entonces la ecuación quedó Y igual a 0,2 más 2,6x. Este es el modelo matemático para hacer el pronóstico. Sobre esa base entonces ya puedo decir qué pasa si x toma cualquier valor. Ya no importa qué valor quiera, lo único que hago es reemplazar acá en la ecuación y ahí encuentro el pronóstico. Eso es lo que hace realmente este tema de correlación. Pero este pronóstico, como está acá, se llama, que es donde venimos ahora precisamente a profundizar, esto se llama un pronóstico puntual o una estimación puntual. Digamos, como estamos hablando de pronóstico, voy a decirlo acá que es un pronóstico puntual. ¿Por qué puntual? Porque estoy dando un valor exacto. Pero mire, en términos prácticos, este no es muy conveniente por las siguientes razones. Digamos que en términos generales, una de las tendencias modernas en administración de contratación tiene que ver con contratación por metas. O sea, los salarios y todos sus objetivos se hacen por metas. Y cuando uno establece que una meta es un valor puntual, pues realmente nunca va a acertar, porque dar con el valor exacto. Si yo dijera acá que este valor es a futuro 23,6 y espero que se haga todo el proceso real y al terminar el periodo vengo y comparo
y no me dio 23.6, sino que al final me dio, por decir algo, 23, pues si yo comparo este valor de 23 con 23.6 no es el mismo valor. Entonces si hago la estimación puntual o el pronóstico puntual, le estaría diciendo que no alcancé a cumplir con la meta. ¿Por qué? Quedé por debajo. Entonces aquí en estimación puntual, si ese fuera la meta, diría que no alcancé la meta. Pero cuando voy a mirar con detalle me faltó muy poquito. Entonces lo mejor para estos casos es hacer estimaciones por intervalo, y es donde voy a entrar al detalle. Voy a mostrarles acá. Entonces nos interesa trabajar, hacer un pronóstico, hacer pronósticos con un intervalo de confianza, que es lo que nos faltaba para resolver la última parte, pero se van a dar cuenta que no tiene mucha dificultad, solo que hay que identificar ciertos elementos. Cuando yo hablo de intervalo de confianza, acá, el intervalo de confianza, estoy hablando de unos valores que ustedes todavía no han visto. Se llama la curva de distribución normal. La curva de distribución normal habla de probabilidades, y por cada nivel de confianza, digamos que los niveles de confianza se pueden hablar en términos porcentuales. Voy a escribir por acá para que armemos una tablita. Yo puedo hablar de un nivel de confianza, y cuando hablo de un nivel de confianza debo interpretarlo como unos valores Z, unos valores estándar. Voy a ponerle valores Z. Esos valores Z salen de unas tablas de distribución de frecuencias o de distribuciones de probabilidad, que se llama la distribución normal. Y tenemos los siguientes, los más frecuentes. Uno puede hacerlo con cualquier nivel de confianza, pero para que justifique un pronóstico tendríamos que hablar de niveles de confianza. Vamos a mirar qué pasa con el 68%. Podría hablar de niveles de confianza del 95.5% y podría hablar de niveles de confianza del 99.9%. ¿Cómo se entiende la confianza? La confianza lo que indica es que entre más alto sea el valor, mejor es el pronóstico, ¿cierto? Una persona es más confiable entre más, digamos, más acercamiento nos genere. Y si el nivel de confianza estamos diciendo que lo vamos a hacer al valor del 68%, pues tenemos que determinar un valor de Z, y ese valor de Z, buscando en la tabla, nos va a dar que Z toma valores de 1. Ahora vemos cómo se interpreta esto para que no tengan mayor inconveniente, pero para que sepan de dónde sale cada valor. Si el nivel de confianza es del 95.5%, aquí Z va a ser igual a 2. Y si el nivel de confianza lo quiero más alto, 99.9%, aquí Z será 3. Z es igual a 3. Y eso me lleva entonces a construir el intervalo de confianza. ¿Y cómo se construye ese intervalo de confianza? Pues tenemos una ecuación. Vamos a mirar qué elementos hemos hallado para poder, a ver, la hago por acá, borro estas y la amplío. Entonces yo puedo, esta no es, se puede establecer una ecuación para el nivel de confianza, o sea, para el intervalo. Entonces vamos a hallar acá el
intervalo de confianza. Todo intervalo tendrá un límite inferior y un límite superior. Recordemos que un intervalo es un espacio en el que me muevo. Y en estos casos hablo de un límite inferior y un límite superior. Entonces, si el nivel de confianza es Z, quiero un nivel de confianza del 68%, entonces decimos que Z es 1, por lo tanto el intervalo de confianza se va a calcular de la siguiente forma. Vamos a tener el Y pronosticado, la voy a poner acá con mayúscula, y más o menos el valor de Z, por un error de estimación que calculamos. Ese error de estimación nosotros lo estamos llamando SE. A ver, que este es un elemento que nos falta dentro de los elementos que hemos calculado. Entonces, si el nivel de confianza es del 68%, me quedaría que Y es igual, el intervalo se hace como Y más o menos Z SE. Mire que Z vale 1, entonces me quedaría Y más SE. Pero si vale 2, entonces simplemente lo que hago es cambiar, voy a quitarle acá entonces si S vale 2, aquí cambiaría el valor, ya no sería, aquí le voy a cambiar, aquí sería 2 veces, aquí arriba sería una vez, aquí arriba sería una sola vez, y si quiero otro nivel de confianza con el 99%, pues acá Z vale, a ver, lo acomodamos, Z vale 3. Esto es lo único que hay nuevo que nos faltaba. Voy a entonces a definirle esos conceptos para que no tengan dudas de dónde sale y cómo se cierra el concepto de un modelo de regresión y un pronóstico. Entonces digamos que la tablita que nos interesa y lo que hay nuevo es esto. Bueno, ahí quedó más o menos. Entonces vamos a ver qué nos falta de acá. Nosotros ya hicimos todo el análisis de regresión, llegamos hasta calcular, acá se calculó coeficiente de correlación, coeficiente de determinación, se halló el parámetro B, el parámetro A, y con eso se armó una ecuación lineal, ¿cierto? Se hizo la recta de regresión. Y con esto hago el pronóstico puntual. ¿Qué pasa si X vale 10, si X vale 20? El valor que le dé lo cambio acá y eso me dará un valor. Pero vamos a ver entonces el pronóstico con el intervalo de confianza. En un minuto que se me está... Ahí siguen conectados, aquí me está perdiendo conexión. En un minuto. Miramos. Ya. Bueno, entonces voy a retomar el ejercicio que traíamos. El primer ejercicio con la tabla de los datos 1, miremos acá arriba. El primer ejercicio que hice fue este. Donde dijimos, muestre a ver si es este. El de los datos 1. Tenemos con el que hicimos acá el análisis, todo el registro, este. Me está molestando la conexión del tablero. Y ya les muestro. Entonces voy a retomar los datos de la tabla que trabajamos. Esta que era XY 1, 2, 3, 4, 5, 3, 7, 5, 11, 14. Ya le hicimos todo el análisis del diagrama de dispersión. Vimos que esto nos dio una muy buena correlación, nos dio de 0,92, coeficiente de determinación 0,85, o sea el 85%,
Y con eso calculamos entonces la recta de regresión. Vamos a ver la recta de regresión. La tomamos acá abajo, tomamos los datos, aquí están. Las sumatorias son estos valores. Son estos valores los que necesito tomar como referencia ahora. Y hallamos el valor de B y el valor de A. Y ya está la recta de regresión. Entonces vamos a hacer un pronóstico por intervalo. Aquí hicimos un pronóstico puntual. ¿Qué pasa cuando X vale 9? Ahora vamos a preguntarnos lo siguiente. Quiero acá determinar, me voy a saltar acá abajo con ese ejercicio de arriba. Quiero estimar, y lo voy a escribir acá. Hacer un pronóstico cuando X tomó el valor de 9, dijimos arriba. Hacer un pronóstico cuando X vale 9 para un nivel de confianza del 95. Bueno, voy a dejarlo cerrado. Puedo decirle 95,5% o 95%. Dejémoslo 95,5%. Hacer un pronóstico cuando X vale 9 para un nivel de confianza del 95,5%. Eso es lo que me están preguntando. Pero vemos entonces que la formulita, según indica acá, con el 95,5% Z vale 2, por lo tanto la fórmula que tengo que usar es esta. Y de esa fórmula me falta hallar el error de estimación. Vamos a ver cómo se halla el error de estimación. Entonces es una formulita también y la vamos a identificar de la siguiente forma. El error de estimación, que lo voy a llamar así, SE. A ver que no me salió acá. El error de estimación, que es SE, va a ser igual. Y ya les busco la formulita. A ver, no la habíamos relacionado aquí atrás. No. En un minuto ya mismo les transcribo la fórmula para que sepan de qué estamos hablando ahí. A ver, busco la formulita para el error de estimación. Bueno, entonces tenemos que el error de estimación lo calculamos con la siguiente fórmula, partiendo de los mismos principios que tenemos antes, que dijimos que sobre los datos puros, entonces va a ser igual a la raíz cuadrada. Voy a escribirles acá la raíz cuadrada. Dentro de esa raíz cuadrada vienen entonces los siguientes elementos: la sumatoria de y al cuadrado, dijimos la sumatoria de y elevado al cuadrado, menos a por la sumatoria. Ya debo haber calculado a para poder hacer el cálculo del error. La sumatoria de y menos b, también debo haber calculado y por la sumatoria de xy, y todo sobre n menos 2. Ya sabemos que n es el total de datos o pares de puntos con los que estoy trabajando. Entonces, con esta formulita se halla el error de estimación, es lo que nos falta. Voy a retomar los valores que teníamos para el primer ejercicio y ahora hacemos un ejercicio completo con esto. Entonces calculemos el error de estimación y miremos qué valores tenemos. Entonces la sumatoria de y cuadrado, miremoslo acá arriba, cuáles valores son. Lo tengo acá arriba, no es este, son estos.
Aquí está x, y, x cuadrado, y cuadrado y xy. Vamos a tomar estos valores, a ver si puedo llevarme todo al tiempo. Sí, puedo copiar todo esto y llevamos los daticos abajo para que trabajemos la formulita sobre ese. Bueno, entonces con esa fórmula, no me trajo los valores, los otros que quería no me los trajo. Bueno, si ustedes lo tienen a la mano, pero que no quiere moverse. Entonces, tenían los datos acá a la mano, tenemos esto: 15, 40, 55, 400 y 146. Esos son los valores que necesito acá abajo. Pongámoslo acá. Ahí está. Me quedaron ahora duplicados a cambio de uno. A ver, que no quiere. Ya. Entonces borremos los de acá. Listo, teniendo los datos, la fórmula no tiene ningún problema. Reemplacemos y hallamos ese error de estimación. Y entonces me va a dar... Está molestando el tablero por algo, me está duplicando. Bueno, entonces vamos a reemplazar datos. La sumatoria de y cuadrado. La sumatoria de y cuadrado dice acá que es 400. Menos a. ¿Cuánto me dio a? Bueno, me faltó traerme esos valores. Voy a traer el valor de a y de b, que también me falta, que los tengo acá arriba. A ver qué son estos mismos, sí. El valor de a y el valor de b tenemos que son este, y me llevo de una vez la ecuación y miremos el pronóstico que teníamos también para, a ver acá, para 9. Entonces me interesan estos datos. Esta es la información del ejercicio con el que estoy trabajando. Con este. A ver si me copio todo o no me lo copio. Entonces, a ver, transcribo por acá. A ver si sí se vino la información, sí. Entonces me interesa que está molestando el tablero y duplica todo, no donde quiero que quede. Bueno, tomemos ese A y ese B, que son los que me interesan. Entonces, acá en la fórmula me queda menos A vale 0.2. 0.2, miremos la formulita. Por la sumatoria de y. Pero la sumatoria de y aquí es 40 menos b vale 2.6 por la sumatoria de xy, la sumatoria de xy es 146. Y todo sobre n-2. Tenemos que eran 5 datos, entonces n-2 me da 3. Y llevando eso a la calculadora, ¿cuánto dará? Voy a hacerlo acá en Excel rápido. Vamos a ver cuánto me da, para que cada uno revise por ahí el cálculo. Entonces tenemos que va a ser igual. Déjenme ver, 400 menos, bueno, entonces va a ser 400 menos 0.2 por 40 menos 2.6 por,
A ver, menos 2.6 por 146. Todo esto dividido en 3 y a eso le saco la raíz cuadrada. A ver cuánto me da. Aquí tengo un error en fórmula. Aquí me voy organizando. Menos 2. Este está bien. Aquí está bien. Aquí me falta. A ver. El rojito de aquí salió. ¿Cuál? No, hace 15 fue que me quedó error de cuando copié por acá, que me está molestando ese tablerito, pero mire que lo saco de ahí. Se había duplicado este de acá. Y no quiso salir, vea. Se quedó ahí en la fórmula. No sale de ahí. Sale duplicado cuantas veces ponga. Y si lo pongo acá me borra toda la fórmula. No le paré bola a ese 15, que es ese de acá, que error en eso. ¿Alguien hizo el cálculo? No me ha dado todavía. Acá tengo un error de fórmula. A ver, miro paréntesis. Tengo este. A ver, 400 menos 0,2. Tengo 400 menos 0.2 por 40. 400 por 40. Menos 2.6 por 146. Listo. Todo eso dividido 3. Y aquí me falta un... 2.03, profe. ¿Cuánto le da? 2.0330. 2.0330. Listo. Lo dejamos como 2.03. Gracias. El que está molestando la conexión. A ver, que este quedó aquí pegado. Bueno, entonces 2.03. Ahora lo que tienen que hacer con ese cálculo que está molestando es el tablero, no la conexión de él. Bueno, pero que si sigue molestando el tablero me moveré a un documento de Word o Excel para que trabajemos desde allá. Tenemos un minutico a ver qué pasa. Que sigue ahí procesando. Sigue perdida la conexión del tablero. Bueno, me va a tocar moverme a Excel. Voy a dejarles de compartir el tablero por ahora mientras se arregla la conexión y me voy a pasar a Excel para que continuemos y miremos el resultado. Me voy a pasar por acá Excel. Listo. Entonces reemplazando, ya lo tenemos ahí compartido, ¿cierto? Reemplazando el valor, me va a dar acá que el valor de SE, que es el error de estimación, me dio 2.03. Ya me habían dado ustedes el dato y entonces ahí está el cálculo. Exacto, le voy a quitar decimales. Dejémoslo como 2.03 con 2 decimales nomás para facilitar cálculo. Y entonces vamos a hallar el intervalo. ¿Cuánto me dio el pronóstico cuando dijimos que Y valía? Allá se organizó acá esto, vamos a ver. El cálculo me había dado para Y, me dio 23.6. Dijimos que cuando X valía 9,
el dato nos dio 23.6. Eso ya lo habíamos hecho cálculos en los ejercicios anteriores. Estoy retomando la información que traemos de allá. Pero les amplío para que se vea esto más grande. Entonces estos son los valores que tengo. SD, que lo acabamos de calcular con esa fórmula. Y9 venía ya calculado de la ecuación. Recordemos que nosotros habíamos hallado una ecuación de pronóstico que era Y igual a más BX, donde ese Y A más BX me había dado como Y era igual a Y, dijimos que era igual a 2 puntos a 0.2, entonces era 0.2 más B, que era 2.6 X. Y entonces este dato de acá, este dato sale precisamente de acá, reemplazando X por 9 y me da este valor. Lo podemos verificar. Vamos a ver si esto es igual a 0.2 más 2.6 por 9 y me daba exactamente el valor de 23.6. De ahí sale. Entonces, como ya tenemos el error de estimación y tenemos el pronóstico puntual, esto fue lo que llamamos pronóstico puntual, y me están pidiendo es que haga un intervalo de confianza, un intervalo de confianza del 95.5%. Entonces esto va a tener un límite inferior, ojo con esto que es lo nuevo, un límite inferior, y va a tener un límite superior. Si revisamos la fórmula tiene un símbolo, el signo más o menos. Voy a transcribirle la formulita para que la miremos. La fórmula tiene el símbolo más o menos. Voy a transcribirle allá la formulita a Excel para que lo veamos desde allá. No me está copiando, está molestando esto. A ver si me permite. Ahí está la formulita. Me dice entonces que Y es igual, el pronóstico, a Y más o menos 2 veces la desviación estándar. Pero ¿quién es Y? Y es este valor que acabamos de calcular acá, el pronóstico puntual. Entonces el límite inferior va a ser igual a 23,6. Este símbolo más o menos lo que hace es separar los límites, el signo menos para el límite inferior. Entonces menos 2 por el error de estimación, y el error de estimación me dio 2,03. Estamos ahí. Y el límite superior utiliza el signo más. Es lo único que va a cambiar ahí. Entonces, ojo con la interpretación del intervalo de confianza, que es lo que quiero calcular. ¿De dónde saqué esto? De la tablita que habíamos visto anteriormente, que me decía que si quiero un intervalo de confianza del 95.5%, esta es la formulita que debo utilizar. Como ya conozco la estimación puntual, este Y lo calculamos que me dio 23.6, y conozco el error de estimación que me dio 0.3, simplemente reemplazo en la fórmula. Menos para el límite inferior. ¿Sí? ¿Me puedo volver a mostrar la tabla, por favor? La tabla, espere que me está molestando la conexión allá, tendría que, ya, de un minutico ya me muevo acá a Excel y le paso la tabla completa para que la vean. Yo les comparto este tablerito y el documento. Voy a ponerle acá la tabla, a ver que pegue. Ya viene por acá, espere que está esto lento, pero mire la tablita acá. Me dice que para un nivel de confianza del 68%, nivel de confianza del 95.5% y 99.9%. 68% la fórmula de Y,
igual a y más o menos el error de estimación. Un error de estimación. 95.5, dos errores de estimación y 99.9 con tres errores de estimación. Eso era lo que necesitaba, ¿cierto? Bueno, fue lo que tomamos acá, que estamos con el 95.5%. Mire, y más o menos 2 SE. Bueno, ¿cuánto me da eso? Pues reemplacémoslo. Y me da 23.6 menos 2 por 2,03. Y ya vamos a ver la interpretación. Me da 19,50, límite inferior 54 y el límite superior me va a dar 23.6 más 2 por 27,66. Entonces mire la interpretación clara ahora sí. Cuando hicimos la interpretación, el pronóstico puntual, dijimos que si X vale 9, Y tomaría un valor de 23.6. Pronóstico puntual, acá está. Profe, ¿Sí? ¿podría repetir por favor la parte del límite superior? Gracias. Estamos trabajando con la misma fórmula. Y igual a Y más o menos dos veces la desviación estándar. El límite inferior utiliza el signo menos y el límite superior utiliza el signo más. Mire, 23,6 menos, ¿de dónde salió 23,6? Es el dato que traíamos acá de referencia. Mírelo. El pronóstico puntual que hicimos cuando X vale 9, 23.6. Menos porque va a ser límite inferior dos veces, acá está el 2, y el error de estimación lo calculamos acá arriba. Mientras que el límite superior va a utilizar en vez del menos el más. Hago exactamente lo mismo pero con más. ¿Sí? Entonces ahora ya diría que el pronóstico no es de 23.6 exacto, sino que con un nivel de confianza del 95% voy a estar entre 19.54 y 27.66. De hecho, entonces, por ejemplo, si al terminar el periodo van a evaluarle sus metas y su meta fue de 25, pues 25 está dentro del intervalo, quiere decir que cumple. Su meta fue de 20, está dentro del intervalo, cumple, muy cercano al límite inferior, pero eso era lo que usted había pronosticado. Les garantizo que puedo estar dentro de estos niveles. ¿Cuánto? Más o menos, no sé, pero estoy dentro de esos niveles. Posiblemente, en algunas ocasiones, por ejemplo, se superan las metas, se pasa por encima, pues mejor. Pero ya sí está, sí. Tengo una pregunta, es que por ejemplo cuando en el taller nos dice pues que calculemos el intervalo de confianza, pero no tenemos lo que son los niveles de confianza para saber, por ejemplo, los valores de Z. Entonces, Sí. partiendo de ahí, ¿cómo se calcularía sin tener esos niveles de confianza ni el intervalo, los niveles de los valores de Z? Sí, el taller dice que calcule un intervalo de confianza para Y si X vale tanto. Bueno, cuando no me dan intervalos, no me dan el nivel de confianza, pues nosotros lo que debemos tratar de hacer es pronóstico lo más confiables posible. Una confianza del 68% es muy bajita, realmente no justifica hacerlo. Si no me dicen nada, lo ideal en intervalos de confianza es el 95%. Lo ideal. Entonces, si no me dicen nada, hágalo con el 95%. Que lo quiere hacer más alto, lo puede hacer, pero diga con qué nivel de confianza lo está haciendo. ¿Sí ve? Entonces, si me dicen calcule un intervalo de confianza, pero no dicen con qué nivel, usted defina el nivel, pero dígalo con cuánto. Recomendable 95%. Pero entonces ahí en esa parte, digamos, listo, no tengo ningún nivel de confianza ni valores de Z, entonces, listo, yo digo, lo voy a pronosticar con un 95%, pero entonces el valor de Z para el 95% es como predeterminado 2. Siempre es 2. Siempre es 2. Siempre es 2. Claro, esto devuelve constante, pero le decía 68% Z1, 95% Z2, 99% Z3. Si tuviera valores diferentes, por ejemplo que no fuera el 99 sino el 90%,
pues hay unas tablitas que hay que buscar, que más adelante vamos a ver cómo se maneja la tabla de distribución normal para poder entender esto. Pero por el momento digamos que los intervalos de confianza podemos trabajar siempre con 95%, con 2. Y es un buen pronóstico. Ese es el tema realmente planteado en el tema de regresión. Esto era lo que nos faltaba. Entonces vamos a mirar. Si se me perdió la conexión del tablero, toca seguir trabajando acá desde Excel. Bueno, entonces, inquietudes. Voy a plantear un ejercicio completo. Sí. El 20 ahí es porque es un número entre esos, el límite inferior. Ah, no, estoy tomando cualquier dato. Les estaba diciendo que la estimación puntual fue de 23.6. ¿Qué estaba diciendo realmente? Que en la administración moderna normalmente se está trabajando mucho por metas. Supongamos que eso representara ventas. Supongamos que ese es el pronóstico de ventas. Un pronóstico de ventas. Y que ese pronóstico de ventas, este pronóstico puntual, esto está en millones de pesos. Entonces digamos que fue 23 millones, 23.6 millones para un mes las ventas. Le pidieron que hiciera el pronóstico. Entonces usted dice, vea, voy a pronosticar para el mes de, estamos en mayo, para el mes de junio, mis ventas, si hago una inversión en publicidad de 9 millones, que es el X que está acá, voy a lograr unas ventas de 23.6 millones. Para junio. Listo, se llegó junio y cerró el mes, hicieron el balance y resulta que si hacen el balance y usted no vendió 23.6 millones de pesos, y no que vendió 23 millones, pues ¿qué va a decir el jefe? No cumplió la meta, ¿cierto? Aquí no cumplió la meta porque está por debajo de lo que había propuesto. Pero como la estadística no se trata de una bolita de cristal que pueda adivinar, entonces lo más recomendable cuando usted haga el pronóstico y pase el informe es, en vez de decirle a ellos que va a hacer unas ventas de 23 millones, usted les puede decir, vea, mi pronóstico de ventas para el mes de junio con un nivel de confianza del 95% se va a encontrar entre 19, pongámoslo cerrado, bueno, dejémoslo ahí, 19.540.000 y 27.660.000. ¿Qué pasa con estas ventas de 23 millones? Que está dentro del intervalo, entonces usted sí cumplió. Que no es 23 sino 20. Que no es 20, que es 25. Pues ahí estoy moviéndome simplemente mirando si mis ventas ya finalizado el mes cae dentro del intervalo para saber si cumplió o no cumplí las metas. ¿Sí? Eso es, entonces no, Intervalo de confianza, lo que me dice es que yo voy a asegurar que las metas van a estar dentro de ese intervalo. Dentro de eso. No sé qué valor como exactamente. O sería con el pronóstico puntual. No, el pronóstico puntual es que es muy difícil que yo le diga a usted, por ejemplo, con los exámenes. Los exámenes está la nota entre 0 y 5. Uno estudia. Uno que aspira a sacar 5. Pero posiblemente cometa algún errorcito y sacó 4.9. ¿Sí? Aquí pasa lo mismo. Nadie le garantiza que sus ventas vayan a ser exactamente 23.600 o 23.6. Pero yo sí puedo decir entre 20 y 25, entre 22 y 24. Moverme en este intervalo es mucho más fácil. ¿Sí? Eso es lo que realmente hace. Tampoco puedo garantizar, ojo. Todo esto, toda la estadística y todo este principio parte de lo siguiente. Recordemos que dijimos que hay unos datos históricos, porque ahí es donde sale la información. Si el comportamiento es normal, ojo, este es un criterio claro en estadística. Si el comportamiento es normal, es decir, si de aquí en adelante las cosas siguen como venían funcionando, puedo garantizar con el 95.5% este intervalo. Pero resulta que el comportamiento puede que no sea normal. Les ponía el ejemplo pasado. Este año nadie esperaba este cuento del COVID-19.
todo el mundo hizo sus pronósticos. ¿Y qué pasó? Pues a todo el mundo nos mandaron para la casa, entonces casi que imposible cumplir con las metas que se habían presupuestado, porque es que el presupuesto se hizo el año pasado, se hizo un pronóstico de ventas para este año, pero nadie sabía que iba a llegar esta pandemia. Entonces si ve, ahí ya el comportamiento no es normal. Entonces cualquier pronóstico que haya hecho se cayó. Y no es que usted se hubiera equivocado, es porque cambió el comportamiento de los datos. Entonces es un criterio que hay que tener en cuenta. Siempre que haga pronósticos es bajo el supuesto de que las cosas sigan su curso normal. Y de esto encuentra una cantidad de cosas. Uno dice, mañana voy a hacer tal cosa, pero uno el futuro no lo tiene asegurado. Uno está hoy vivo, en un minuto, un segundo cambia. Uno está hoy aliviado, en un segundo cambia la condición de salud. Un accidente le tumba todo. Eso ya es un comportamiento que no es normal. Es lo que hay que tener en cuenta. Entonces, si todo se comporta tal como venía en condiciones normales, no hay ninguna alteración, puedo asegurar con un 95% que estas van a ser mis ventas. ¿Sí? Pero siempre recalcando sobre estos conceptos de datos históricos y comportamiento normal. Esa es la intención realmente. Entonces todo pronóstico, recuerden que es previo. Por eso cuando ustedes ven presupuestos, el presupuesto es antes de. Yo supongo que quiero hacer unas ventas para el año entrante. Mire, cuando ustedes hacen en costos, ustedes hacen una relación de costos y dicen, yo no puedo quedarme todos los años con el mismo costo porque año tras año varía la inflación, por ejemplo. Entonces, ¿cuál será el pronóstico? Debo tener en cuenta cuál va a ser la inflación. Pero ¿cómo sé cuál es la inflación? Yo no sé cuál es la inflación hasta que no se cierre el año, hasta que el gobierno saque las cifras. Entonces, que la inflación puede ser del 3%, pero terminado el año se subió al 5%. ¿Sí? Entonces, todo ese tipo de fenómenos es lo que hay que tener en cuenta en los pronósticos. Por eso, estos pronósticos, el modelo de regresión y correlación es quizás lo más usado en todos los pronósticos, en toda la vida empresarial y a nivel de gente que toma decisiones con cifras aterrizadas, es el modelo que más usan, bajo ese presupuesto de que es todo en condiciones normales. Vamos a mirar un ejercicio rápido que nos permita redondear todo lo que hemos hecho para que vea que no es tan extenso, y miramos para poder avanzar con el tema. Voy a plantear lo siguiente. Voy a escribir aquí mismo el siguiente ejercicio. Déjenme planteo por acá algo que se pueda ver para ustedes. Voy a insertar un texto y unos datos que puedan ver. Entonces me plantean la siguiente situación. Resulta que hay una carretera que le hacen monitoreo. ¿Sí? Que le están haciendo el monitoreo a esta carretera. Dice, en un determinado tramo de carretera hay el número de días que ha llovido por mes y el número de accidentes de automóvil que ocurrieron están relacionados en la siguiente tabla. Ya les muestro la tabla para que miremos de dónde partimos con los ejercicios. Entonces, tenemos los siguientes datos. Esta es la información que ha recogido los que hacen observación, los de tránsito, el Ministerio de Transporte, todo eso de accidentalidad en esa vía. Y llevaron el estado del clima y llevaron el número de accidentes. Ojo, entonces, número de días que ha llovido por mes. Quiere decir, en un mes que llovió 12 días, hubo 4 accidentes. El otro mes llovió 16 días, encontramos 7 accidentes.
En otro mes llovió 17 días, encontramos 9 accidentes. Otro mes 11 días, así sucesivamente. Cada uno es un mes. Entonces la primera pregunta que surge es, ¿será que hay correlación entre los días de lluvia y el número de accidentes? Es lo primero que nos preguntamos. ¿Será que hay correlación entre los días de lluvia y el número de accidentes? ¿Qué parece ahí sin entrar en detalles? ¿Que hay o no hay correlación? ¿Qué podrían decir ustedes solo con ver los datos? Profe, pues en parte sí se puede ver una correlación. Uno- Decíamos que en el día que llovieron 17 días hubo más número de accidentes. Pero Claro. pues tampoco- Pero mire, por ejemplo, aquí llovió 11 días, tuvimos 3 accidentes. Aquí llovió 9 días, tuvimos 3 accidentes. Entonces tú dices, pero ya es como raro. Pero de todos modos parece que hay una correlación. Supongamos que la hay. La otra pregunta que se debe uno hacer es, la voy a escribir. Si hay correlación, ¿cuál es la variable independiente y cuál la variable dependiente? La variable independiente serían los días de lluvia y la variable dependiente los accidentes. A ver, variable independiente lo voy a escribir acá para que miremos cómo se hace el análisis, para que no nos apresuremos a hacer cálculos ni nada de eso. Variable independiente y variable dependiente. Bueno, entonces me dice que la variable independiente, días de lluvia. Es decir, los accidentes se pueden explicar por los días de lluvia, ¿cierto? Y por lo tanto la variable dependiente son los accidentes. ¿Todos de acuerdo con eso? De acuerdo, si llueve más o menos, ¿puedo identificar si hay más o menos accidentes? Parece que sí. Entonces ahí está identificada claramente cuál es la variable independiente y cuál es la variable dependiente. ¿Por qué es fundamental poder identificar esto? Porque la variable independiente, cuando vaya a graficar, va a ser el eje X y la variable dependiente va a ser el eje Y. Si los identifico al revés, pues la correlación me va a quedar mal. Entonces es fundamental preguntarme primero eso. ¿Cuál es la variable independiente y cuál es la variable dependiente? Ahora sí, parece que sí hay correlación. ¿Quién me asegura eso? Pues el que me puede dar un indicio es el diagrama de dispersión. Antes de ponerme a inventar cualquier cosa y ponerme a hacer cálculos, vamos a hacer el diagrama de dispersión. Y el diagrama de dispersión, estando en Excel, pues es sencillo. Le digo que me dé, bueno, me tocaría, a ver, hago una modificación acá para que poderlo graficar fácilmente. Déjenme, me muevo acá. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, vaya preguntando mientras yo organizo. Profe, o sea que la forma más rápida de saber si hay correlación entre los datos es haciendo el diagrama de dispersión. Es como la forma más rápida. De hecho, no haga nada si no ha hecho diagrama de dispersión. Pierde el tiempo si se pone a hacer otras cosas. Entonces lo mejor es que haga el diagrama de dispersión primero, ¿cierto? Uno puede suponer, pero de pronto se equivoca. En cambio, el diagrama de dispersión ya le empieza a dar un indicio mejor. Bueno, entonces voy a hacer acá el diagramita de dispersión. Un diagrama de dispersión es un diagrama de puntos. Me pide los datos, selecciono datos. Y bueno, entonces mire qué pasó acá. Mire el diagrama de dispersión. ¿Qué le está indicando?
Me está indicando que sí va creciendo, pero lo bajo por acá para que podamos. Aquí me está indicando que efectivamente aquí en el eje X recordemos que dijimos que la variable independiente eran los días de lluvia. Entonces, ¿qué está diciendo el diagrama de dispersión? A medida que aumenta la lluvia, están aumentando los accidentes. A mayor número de días de lluvia, mayor número de accidentes. Va creciendo. Y no están totalmente alineados, pero parece que sí tiene un comportamiento lineal. Yo puedo poner una... Aquí si me siguiera punto por punto, pues me marca unas curvitas. Pero yo podría, en teoría, hacer una recta que pase y toque la mayoría de los puntos. Yo podría hacer cualquier recta por acá. Podría hacer esa. Podría moverla. Mire, yo puedo irla moviendo de tal forma que pase lo más cercano posible a todos los puntos. Incluso puedo cambiar la inclinación. Puedo cambiar la inclinación, pero ahí me indica que sí hay una recta que puede pasar muy cerca a todos, vea. Y entre más cerca estén a la recta, mejor es la correlación. Entonces, me está mostrando que sí hay un buen indicio. Entonces, hagamos todos los cálculos. Yo lo voy a hacer acá formulado por Excel, pero ya ustedes utilizando fórmulas y todo lo pueden hacer. Voy a mover este gráfico acá, yo los comparto ahora, lo voy a dejar aparte en una hojita que se llame el diagrama de dispersión. Entonces sí, la pregunta que me hacían es no se pongan a hacer nada si no han hecho diagrama de dispersión. Una vez tenga el diagrama de dispersión, ese me da un buen indicio de qué ha pasado. Bueno, si como ya definimos que este era X y cuál era la variable independiente y cuál la variable dependiente, entonces voy a decir que esto es X y que esto es Y. Si yo voy a hacer todo el trabajo manual para reemplazar en la fórmula, es que tengo que hacer, tengo que calcular acá x al cuadrado, tendría que calcular acá y al cuadrado y tendría que calcular acá xy, ¿cierto? Eso es lo que debo adicionarle a la tabla para poder calcular la suma, pero ahora les muestro que Excel tiene herramientas que me hace todo esto de forma automática, que es lo que deberíamos procurar realmente hacer. Entonces voy a hacer x cuadrado, la primera variable, 12 al cuadrado. Voy a hacer y al cuadrado, aquí tengo 4 al cuadrado. Y aquí tengo x por y, 12 por 4. Y hago lo mismo para los otros datos, para todas las otras filas. Entonces la ventaja de Excel es estos cálculos, agilizo. Pero de todo esto a mí no me interesan estos datos, a mí me interesa la suma. Esta sumatoria es lo que me interesa realmente. Voy a dejarlo acá en mayor tamaño para resaltar lo que es lo que me interesa y automáticamente hago sumas. Bueno, ahí tengo todo lo que me interesa. Vamos a calcular entonces el coeficiente de correlación. Vamos a calcular acá R minúscula, y R minúscula entonces me dice que eso va a ser igual. Recordemos la fórmula. ¿Cuántos datos tengo? Tengo acá 1, 2, 3, 4, 5. Tengo 6 datos, ¿cierto? 2, 4, 6 datos. Entonces n vale 6. Por, veremos la formulita, vayan revisando bien fórmulas para que no se equivoquen. Voy a remitirme acá a la fórmula para no equivocarme en ese. Entonces vamos a calcular R. N por la sumatoria de XY. La sumatoria de XY es 377. Dice que menos la sumatoria de X por la sumatoria de Y. Entonces menos la sumatoria de X, que es 69, por
la sumatoria de y, que es 27. Eso me va a dar el numerador 399, primera parte. En el denominador tengo dos partes. La primera dice que va a ser n, que son 6. Vayan revisando bien la formulita. La sumatoria de x al cuadrado, 6 por la sumatoria de x al cuadrado, que es 907, menos la sumatoria de las x al cuadrado, 69 al cuadrado. Esa es la primera parte del denominador que está dentro de una raíz. Todo lo que tiene que ver con x. Y hago lo mismo con y. 6 por la sumatoria de y al cuadrado, que es 165, menos la sumatoria de las y, o sea 27 elevado al cuadrado. Y ahora sí, esto de abajo lo multiplico y le saco raíz cuadrada. El coeficiente de correlación me va a dar, que es 399 dividido el producto de estos dos, y a eso le saco la raíz cuadrada. Mire, coeficiente de correlación muy bueno. Lo voy a dejar con dos decimales. 0,95. Ese 0,95 indica que esas variables se están explicando muy bien. ¿En cuánto? Miremos r cuadrado. R al cuadrado, recordemos mayúscula, es el coeficiente de determinación y va a ser este valor elevado al cuadrado. Quiere decir que de acuerdo a las observaciones que se han hecho en esa carretera, los accidentes, a ver, lo voy a escribir acá, los accidentes de tránsito en esa carretera, no para todas, en esa carretera que es donde se ha hecho la observación, ojo, los accidentes de tránsito en esa carretera están influenciados en un 90%, eso me dio ahí, en un 90% por los días de lluvia. Claro, la lluvia explica realmente un 90% de los accidentes. ¿Por qué no más? Porque es que un accidente se produce muchas veces por un descuido de uno. No porque llueva, puede estar lloviendo mucho, pero si yo voy con todas las precauciones, pues puedo evitarlo. Pero en un descuido, entonces ese otro 10% son esos otros factores que no estoy explicando, pero definitivamente la lluvia tiene mucha influencia sobre los accidentes. Ejemplos claros. La línea. Transitar por la línea, uno hace fuerza siempre que está manejando, que el día esté clarito, porque normalmente mantiene muy nublado y hay momentos en que a 1 metro no se ve, entonces la probabilidad de accidente es muy alta. Eso es lo que está diciendo acá. Entonces si ve cómo se hace el análisis. Entonces aquí hay un análisis de correlación. Ahora digamos lo siguiente. Mire que ya me hice unas preguntas iniciales. Ahora quiero que calculemos con un nivel de confianza. Con un nivel de confianza. Pongámosle el 95%. Si le digo 95 o 95.5 no importa, trabajamos con 2. Con un nivel de confianza del 95%, ¿cuántos accidentes se pueden pronosticar si en el mes llueve, pongámosle 25 días? ¿Sí? ¿Cómo empieza a funcionar esto? Entonces, ¿qué hay que hacer primero? Pues hallar la recta de regresión.
¿Cómo se halla la recta de regresión? Pues recordemos que la idea es poder hacer una recta que diga que es y igual a más bx. Esa es la intención. Pero para poder hallar la recta tengo que hallar el valor de b y tengo que hallar el valor de a. Y hay fórmulas para eso, entonces simplemente tomamos los datos y calculamos b y a. Voy a calcular b. B ya tiene la fórmula, entonces el numerador me da 399, el denominador 681. De acuerdo a la fórmula, b toma un valor de, voy a ponerlo acá, resaltado, y lo voy a dejar con 2 decimales. B toma un valor de 0,59. Y A, calculémoslo. Para calcular A necesito haber calculado B. Recordemos la fórmula. Para calcular B, ¿cómo lo hacíamos? Entonces ya va a ser la sumatoria de Y menos B por la sumatoria de X. Va a ser igual. La sumatoria de Y, que es 27, menos B vale 0,59 por la sumatoria de X. A ver, la sumatoria de X es en este caso 69. Y todo esto dividido, dice la formulita, dividido en n. Acá n vale, dijimos que era 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 datos. Y entonces me da que A es menos 229. Ya estará bien calculado. Vuelvo y rectifico la fórmula. Me dice que A va a ser igual la sumatoria de Y. Voy a mirar que sí haya hecho B34. B34, sí. La sumatoria de Y. Menos A, 0,59. Por la sumatoria de X, que es 69, dividido 6. Ahí está bien. Entonces, ¿cuál es mi recta de regresión? Mi recta de regresión quedó de la siguiente forma. A vale menos 2,29 más B, que vale 0,59. Esta es la recta de regresión. La voy a escribir acá abajo. Recta de regresión, o dicho de otra forma, ese es el modelo matemático con el que voy a hacer el pronóstico. Pero como me están pidiendo calcular un intervalo de confianza, necesito hallar el error de estimación. Entonces vamos a calcular el error de estimación acá, que dijimos que el error de estimación es SE. Y está la formulita también, entonces vamos a calcularlo sobre la fórmula. Recordemos esa fórmula. Entonces me dice que va a ser la raíz cuadrada de, voy a ponerle la raíz cuadrada de y al cuadrado. Y al cuadrado es 165. Sí. Voy a disminuirle acá un poquito el zoom a eso. Bueno, 165. La sumatoria de y al cuadrado menos. Dice que es A por la sumatoria de Y. A está ubicado aquí en la celda E39. Entonces E39 por la sumatoria de Y. La sumatoria de Y es 27 menos B, que es 0,59 por la sumatoria, voy rectificando la fórmula, XY es 377. Todo esto dividido en n-2.
pero n es 6, entonces menos 2, 4. Y a eso le saco la raíz cuadrada. Bueno, ya ustedes lo hacen en la calculadora, simplemente es reemplazar los datos en la formulita. Y aquí tenemos, lo dejo con 2 decimales, 1.21. Ahora sí puedo hacer el intervalo de confianza. Entonces el intervalo, hagamos primero la estimación puntual. Me está diciendo que si llueve 25 días, entonces hagamos. Si llueve 25 días, o sea, y para 25 va a ser igual a más b por el número de días, que son 25. Entonces esperamos que si llueve 25 días, el número de accidentes va a ser, dice que 12.36, dejémoslo cerrado, porque no hay accidentes a medias, o hay o no hay accidente, entonces lo voy a dejar en cifras cerradas. Esta es pronóstico puntual. Ahora sí hagamos el intervalo de confianza. Entonces, el intervalo, o el pronóstico con un nivel de confianza más bien, pronóstico con un nivel de confianza del 95% va a estar dado por lo siguiente: límite inferior y límite superior. Entonces el límite inferior va a ser igual. El pronóstico puntual, 12 menos 2, porque estaba haciendo con el 95% por el error de estimación. El error de estimación fue 1,21. Y el límite superior va a ser igual al pronóstico puntual más 2 por el error de estimación. Entonces acá redondeando todo esto, lo voy a dejar sin decimales. Podemos decir que el pronóstico con un nivel de confianza del 95% en un día lluvioso, o en un mes que sea muy lluvioso, en un mes donde llueva 25 días, esperamos encontrar entre 10 y 15 accidentes. Eso es lo que hace realmente el modelo de regresión. Entonces, ¿qué hace esto? Para planeación sirve, porque entonces el IDEAN saca su pronóstico del tiempo y dice, pues se viene un mes muy lluvioso, pues los organismos de tránsito y los organismos de salud entonces estarán preparados, porque saben que el número de accidentes se incrementará, y con eso se hace la planeación. Ahí hay un ejercicio completo de cómo funciona un modelo de regresión y correlación. Y mire que no es tan complejo. Los cálculos manuales son los aburridores porque hacen muy lento el proceso, pero les voy a mostrar aquí también, ya muy rápido para cerrar, que Excel tiene todas estas medidas. Mire, voy a hacerlo acá donde se vea, que pueda comparar. Acá al frente voy a disminuirle un poquito el zoom para que tengan una visión más amplia. Bueno, tenemos acá los datos y voy a calcular acá al frente R, pero no voy a hacer toda la tabla, tengo los datos originales. Voy a trabajar con estos datos, que son los datos originales. ¿Cómo hace R? ¿Cómo hace el cálculo? Busco en las funciones una que se llama coeficiente de correlación. Es lo que queremos calcular, el coeficiente de correlación. Y me dice, ¿cuál es la matriz 1 y cuál es la matriz 2? Pues la matriz 1 será los valores de X y la matriz 2 serán los valores de Y. Y le doy a aceptar, y si redondeo, vemos que exactamente me da los mismos valores, 0.95 y 0.95. Y no tuve que hacer todos estos cálculos que hay acá, porque Excel ya tiene esos valores.
Este sí tengo que calcularlo, pero es elevar al cuadrado, no hay problema. Pero vamos a mirar A y vamos a mirar B. Si miramos B en la ecuación, B es la pendiente. ¿Sí? El que acompaña a X es B. Y ese en la recta, en la ecuación de la recta se llama la pendiente. Entonces vengo y busco acá en las fórmulas de Excel, busco la pendiente. ¿Y qué me pide la pendiente? Me dice, ¿cuáles son los valores de Y? Entonces, por eso necesito saber cuál es la variable independiente y cuál es la dependiente. ¿Cuáles son los valores de X? Vengo y doy los valores de X y listo. Calculado, le quito decimales. Me da exactamente el mismo valor. Mírenlo, acá está 0,59 y 0,59. Quiero calcular A. A en esta ecuación se llama el intercepto con el eje X. Entonces vengo y busco una función que se llama intersección eje. Es conocer la biblioteca de Excel realmente. Me vuelve y me pide cuáles son los valores de Y. Los valores de Y. ¿Cuáles son los valores de X? Los valores de X. Le digo aceptar. Y ahí tenemos, le quito decimales y mire. Ahí sí hay una variación pequeña en valores. Pero no es mucho. Menos 229, menos 224. ¿Sí? Ya tengo los cálculos que son los aburridores, Excel me los facilita todo. Y ya esto sí lo hago manual. Puedo hallar el error de estimación. Entonces por ahí hay un error típico XY. Voy y doy los valores, vuelvo y pide quién es Y, quién es X. Y hago el cálculo. Empieza a marcar ciertas diferencias, digamos pero no hay tanta diferencia, pero me facilita mucho el cálculo. Cuando tengo miles de datos, pues este es muy bueno para trabajar. Entonces, ahí tenemos la presentación general de lo que hace un modelo de regresión y correlación. ¿Cuál es el análisis que se debe hacer? Bueno. ¿Inquietudes? No pude seguir con la conexión. A ver, miro por acá. Comentarios en WhatsApp. ¿Alguna observación? ¿Alguna inquietud? ¿El tema es claro o es muy confuso? Profe, una preguntita. ¿Usted nos va a enviar ese documento del Excel? Sí, ese que acabé de hacer ya mismo termino y se los mando. Y lo mismo el resumen de lo que quedó del tablero que está molestando, pero ya les mando ese resumen. Bueno. La pregunta final es la siguiente. Tenemos programado parcial para mañana. ¿Creen que lo hacemos mañana o no lo hacemos mañana? Yo no tengo inconveniente. Lo que pasa es que ya mañana, si no hacemos parcial, empezamos un tema nuevo. Y haríamos el parcial la semana entrante, el miércoles. Sí, mañana, profe, para el 12. No. Profe, pero entonces una pregunta, si mañana vemos un tema nuevo, ese tema también entraría en el parcial. No alcanza porque ese tema es amplio. Profe, entonces una pregunta. Sí. Si el parcial fuera mañana, el tema sería el del taller que ya le enviamos. Sí, y les mando otro ejercicio ahora simplemente para que revisen, pero el tema de taller para nota es el que ya me deben haber enviado, que